Bien, este es otro ejemplo. Dice, ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 1 kilogramo de acero que varía su temperatura de 35 grados Celsius a 150 grados Celsius? Básicamente este problema se resuelve con una fórmula muy conocida que incluso la puse hace un momento, que dice que la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Recuerden que esto es temperatura final menos la temperatura inicial. También hay que ver que nos habla de una sustancia conocida como acero, y el calor específico del acero en la tabla que les envié aparece como 0.114 calorías sobre grados Celsius. Otro de los datos que hay que tener en cuenta es que la masa aparece como 1 kilogramo. Si vamos a trabajar con este dato de calor específico, nosotros lo tenemos que llevar a gramos. 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos, ya haciendo la conversión. La temperatura inicial del cuerpo es de 35 grados Celsius y la temperatura final equivale a 150 grados Celsius. Recuerden que vamos a hacer uso de ese dato de tabla también. Otro factor a tener en cuenta es que cuando nosotros trabajemos problemas de este tipo, esta ecuación puede tener múltiples despejes. Incluso yo puedo obtener que de la cantidad de calor, ese que es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura, cantidad de calor es igual calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si yo quisiera masa, entonces esto es Q entre calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso equivale a la masa. Esta es una fórmula que me permite calcular la masa del cuerpo. Si yo quisiera calcular una de las temperaturas, por ejemplo la final, entonces el calor específico y la masa pasarían a dividir. Entonces Q entre calor específico por la masa es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Por tanto, la temperatura final sería igual a Q entre calor específico por la masa más la temperatura inicial. Esta fórmula me permitiría a mí calcular lo que es temperatura final. Pero nosotros solo vamos a hacer uso de esta ecuación ahorita mismo. ¿Qué nos queda? Nos queda que la cantidad de calor, ¿verdad?, va a ser igual al calor específico, que sería 0.114 calorías sobre grados Celsius, por la masa, que son 1000 gramos, por la variación de la temperatura, que son 150 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Al efectuar esto, eliminamos, recuerden que aquí les va a quedar grados Celsius con grados Celsius, gramos con gramos, solo les va a quedar calorías. Si ustedes multiplican todo eso, les va a dar 13.110 calorías. Y si lo llevan a convertirlo a kilocalorías, equivalen a 13.11 kilocalorías. La simplificación se dio de la siguiente manera. Como tenemos calorías sobre grados Celsius por gramo por grados Celsius, eliminan grados Celsius, gramos con gramos, y solamente les queda calorías. Espero que el ejemplo les sirva de algo para los estudios. Buenas noches, jóvenes.